muchísimas gracias tanto al Ayuntamiento, a las autoridades municipales aquí presentes, como por supuesto a Pepe, José Mel, por las facilidades que ha habido a la hora de trabajar en el archivo de Chinchón. Él bien sabe que llegaba a deshora y con bastante prisas, pues he tenido el privilegio de que me extendieron incluso el horario del archivo, se agrandó gracias a Pepe para que yo pudiera incluso trabajar. Entonces lo hago público, tanto como las gracias que doy a Francisco Medina, que es un vecino de la localidad, que a sus 94 años pues, he tenido largas conversaciones sobre los temas de la guerra civil en Chinchón y me ha dado la oportunidad de conocer en profundidad aquellos momentos. Quiero animar a la Asociación de Amigos de la Biblioteca y Archivo Histórico de Chinchón también para que siga en esta dinámica de apoyo a la cultura. Y creo que vamos a ver unas imágenes. El trabajo concretamente se resume en esto que vemos en imágenes. Por un lado, hay un capítulo sobre la insurrección, lo que ocurre un poco en toda la zona. Después ya hablo directamente del capítulo 2 de la represión del Frente Popular, vamos a llamar así. Luego la represión de los rebeldes, los nacionales, también denominados. Hay unas conclusiones y luego un interesante ejercicio documental donde aparecen 150 represaliados de Chinchón, nombres y apellidos y sobre todo con referencias documentales, es decir, esto es una cosa científica. De estos 150 represaliados del Frente Popular, 30 ejecutados y 120 encarcelados, torturados, etc. Y luego aparecen otros 20 represaliados por el franquismo, 20 ejecutados, más 230 represaliados también, encarcelados, torturados, etc. Entonces ahí hay un apéndice documental muy interesante donde están prácticamente un porcentaje muy alto de la población actual, del antepasado de la población actual de Chinchón. Y luego al final hay un apéndice documental fotográfico también de gran interés. Bueno, ¿de dónde sale todo esto? Yo lo calificaría casi de milagro, porque si en un momento dado, cuando yo acabo mi tesis doctoral, yo no soy especialista en guerra civil, mucho menos, lo que hice fue un esfuerzo que ha dado como fruto un libro bastante espectacular sobre la zona del sureste de Madrid, que hablaré de él. Lo que he hecho es que este libro se publicaba en abril y en mayo yo he presentado un trabajo que lo que he hecho ha sido profundizar aún más sobre Chinchón, pero profundizando hasta el punto que realmente de la represión del Frente Popular creo que poco se puede escapar de este trabajo. Sin embargo, de la represión franquista sí, porque es un tema mucho más complejo y mucho más oscuro. Este es el ámbito geográfico estudiado. En un primer momento, para el libro, lo que hice fue estudiar estos, no todos, porque Aranjuez lo dejé un poco aparte, geográficamente quedaba aparte y luego demográficamente tenía 10.000 habitantes, era un pueblo aparte, pero todos estos de aquí son los estudiados. Es el partido judicial de Chinchón, con Chinchón en el centro, y lo que he hecho ha sido investigar la política de exterminio tanto franquista como la política de exterminio del Frente Popular, aunándolo todo en un solo estudio. De los 50.000 ejecutados por el Frente Popular en España, hay que decir que en toda esta zona, estos 17 pueblos, son aproximadamente 350 los ejecutados, de ellos 30 son de Chinchón. Y de los 150.000 ejecutados con el franquismo, estas cifras ya son más difíciles de estudiar, pero aproximadamente unos 300 ejecutados en esta zona y de Chinchón, concretamente 20. Llegaba la guerra y la batalla de Jarama va a ser el emblema de la guerra civil en esta zona del sureste de Madrid. Aquí podemos comprobar, por ahí al fondo, se ve más o menos, sí, se ve bastante bien, hay 50 tanques y 10 camiones más otros elementos, ¿no? Estos son los tanques soviéticos estrellas en la batalla de Jarama, que va a afectar, por supuesto, a Chinchón. Y los 18.000 muertos que hay en esa batalla de ambos bandos se debe a la alta tecnología que en ese momento se trajo tanto de la Unión Soviética como de México como de otros países. He querido poner este detalle porque si vemos aquí, esta trinchera de zigzag está en campos de labor. Entonces, aprovechando una cuesta que hay aquí, han hecho una trinchera y ahí se han metido los
las trincheras se llenaron de soldados de 54 nacionalidades, no solamente de españoles, sino que las brigadas internacionales hicieron que la batalla del Jarama, también afectó a Chinchón, llegase a cubrir soldados que venían desde Canadá a China. En la llegada a Chinchón, con esta fotografía espectacular que se conserva en un bar de Santander, tenemos la plaza de Chinchón llena de camiones. Estos camiones probablemente venían de la zona de Albacete, y parece que estos son de estas internacionales. Esta fotografía es una de esas milagrosas que se encuentra, repito, en un bar de Santander y que alguien hizo la fotografía y hoy ya la tenemos en internet, pero yo la encontré. Yo la encontré en una página web de Estados Unidos, lo cual ya es más raro todavía. El puente de Arganda es un icono dentro de la batalla, no solamente porque ha salido incluso en películas, sino porque todavía hoy se conserva en perfecto estado y aquello fue uno de los elementos de la batalla, ¿no? Chinchón fue, por supuesto, una de las ciudades más próximas al frente y aquí tenemos algunos de los tanques que recorrieron esa batalla. Aquí ya tenemos una conocida vivienda en Chinchón, que primero se convirtió en una checa, era la casa de los Recas, se convirtió en una checa y después fue sede del comisario de propaganda. Tenemos algunos de los vecinos, son fotografías del año 37, calculo, 37-38. El problema de la represión, que es un fenómeno agregado a una guerra civil, no es los muertos no están en el frente, sino que los muertos son en retaguardia. Nos encontramos una familia que paradójicamente son 3 hermanos. Rafael, que lo tenemos aquí arriba, aquí está en momentos antes de que lo fusilen. Ricardo, que fue un militar. Rafael se rebeló contra el Frente Popular y en Guadalajara estaba defendiendo un puente, lo flanquearon, lo detuvieron y como vemos aquí, bueno, lo van a fusilar, son las últimas fotografías. En el caso de Ricardo, Ricardo fue un militar leal a la República, estuvo en la cárcel, estuvo en Valencia y en 1940 lo van a fusilar. Se da la circunstancia de que Ricardo pasaba cartas, 100 y pico cartas, a través de una cesta de comida con su mujer, de tal forma que tenía un correo, digamos, secreto, y esas cartas se conservan. Y luego el tercero, que es Joaquín. Joaquín fue un teniente del tercio Lácar, de los Requetés, luchó con el bando franquista, pero murió en el frente, concretamente creo que recuerdo en San Sebastián. De tal forma que tenemos 3 hermanos, luego incluso la primera vez que se reúnen en Chinchón, el primer ayuntamiento ya de la época franquista, le ponen una calle en Chinchón, hermanos Ortiz Zárate. Claro, esa calle implicaba a Rafael y a Joaquín. Evidentemente de Ricardo en ese momento no se acordaba a nadie, porque en ese momento era un rojo y estaba además en la cárcel. Vale, lo he puesto porque es un ejemplo de todo lo que pasó en la guerra civil, ¿no? Hermanos luchando frente a hermanos y al final a unos les ponían una calle, a otros no. Esta fotografía que encontré en el Museo de Guerra Británico probablemente, que allí solamente está datado en febrero del 37, probablemente sea el puente que hay, el túnel que hay al lado del puente de Arganda, todavía se conserva. Entonces ahí se ve perfectamente cómo se hacinaba la población para evitar los bombardeos. Estos dibujos estaban en Chinchón, pertenecen a niños que hacían dibujos de la guerra. Durante la guerra, esto es una exposición que hubo aquí, del comisariado de propaganda. Este es uno de ellos. Muchos de ellos se conservan en Estados Unidos en algunas de las universidades de mucho prestigio. Como vemos aquí, bueno, son dibujos de los niños. Y algún ejemplo quería poner al final de soldados. En este caso es un republicano, este sería del bando nacionalista, y en medio, como siempre, pues las víctimas. Creo que con esta breve presentación quería además avisarles que, sin lugar a dudas, el trabajo es muy complicado, muy complejo, por las circunstancias, 35 años de la guerra civil y todavía este tema, aun tratado de forma científica, da dolor de cabeza. Y sí quería comentar que el asesinato de los Recas, padre e hijo, en la plaza, está tratado en este trabajo precisamente con una nueva visión. Una nueva visión, que les adelanto,
que hay elementos nuevos, como por ejemplo que este asesinato se produjo por la noche, pero al mediodía ya algunas vecinas, una vecina concretamente, estaba avisando a otras vecinas para que si oían disparos por la noche en la plaza, pues que no se acercasen, ¿no? Resultó que esta vecina era la mujer de un miembro del comité digamos, del ayuntamiento, con lo cual este elemento y otros elementos hacen que ese asesinato no sea exactamente ¿cómo lo llamaban? Una masa incontrolada, sino que hay órdenes exactamente para asesinarlos en medio de una masa incontrolada, pero que todo esto estaba planificado. Es evidente que en mi trabajo creo que se demuestra. Así que muchísimas gracias por el premio y espero que lo disfruten cuando lo puedan leer. Muchas gracias.